Buenos días a todos, me presento, yo soy el doctor Gonzalo Javier Ortiz, gastroenterólogo pediatra, pertenezco a la sección de gastroenterología, hepatología y nutrición infantil del Hospital Nacional Alejandro Posada. Soy el actual secretario del Comité Nacional de Gastroenterología de la Sociedad Argentina de Pediatría. En la siguiente charla vamos a conversar sobre lo que es enfermedad celíaca en pediatría, las formas clínicas, el algoritmo diagnóstico y los grupos de riesgo. En el año 2017, el Ministerio de Salud de la Nación convocó a una serie de expertos, tanto gastroenterólogos de adultos como pediatras, para generar un nuevo consenso de enfermedad celíaca. En él se realizó una serie de recomendaciones que vamos a ir desarrollando a medida que avancemos con la charla. En primera instancia, vamos a definir lo que es enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca es una enfermedad crónica, inmunomediada, de tipo sistémica, que va a estar precipitada por la ingestión de proteínas tóxicas del trigo, avena, cebada y centeno, comúnmente llamadas gluten, que van a afectar el intestino delgado en individuos genéticamente predispuestos. En el consenso de enfermedad celíaca del año 2017 se postularon distintas formas clínicas. El espectro clínico en la enfermedad celíaca es muy variado, por lo cual el desconocimiento puede ocasionar un diagnóstico tardío y generar complicaciones a largo plazo. En la literatura no existe un acuerdo sobre una clasificación, por lo cual, en virtud de las publicaciones existentes y por consenso de expertos, se postuló la siguiente clasificación. En el siguiente cuadro podemos observar las diferentes formas clínicas que fueron definidas en el consenso de enfermedad celíaca. Primero vamos a tener una forma llamada sintomática clásica. Esta predomina en la infancia. Tiene una importante cantidad de síntomas, anticuerpos positivos, una predisposición genética y la biopsia va a ser positiva, quiere decir que va a tener atrofia vellositaria, la cual va a ser definida a partir del grado 3 de la clasificación de Marsh. Después vamos a tener una segunda forma llamada sintomática no clásica. Esta puede tener dos variantes, una con síntomas digestivos inespecíficos y otra con síntomas extradigestivos. En ambos casos van a tener una menor cantidad de síntomas, los anticuerpos van a ser positivos, vamos a tener una predisposición genética y una biopsia también positiva. En el caso de la asintomática, anteriormente llamada silente, en esta vamos a tener una carencia de síntomas, los anticuerpos van a ser positivos, vamos a tener una predisposición genética y la biopsia va a ser positiva. Esta forma clínica se da más en aquellos pacientes de grupo de riesgo, como son familiares de primer grado, o que padezcan alguna otra enfermedad autoinmune asociada. Después vamos a tener una cuarta forma llamada potencial. Esta forma puede tener o no síntomas. Los anticuerpos son positivos, tienen una predisposición genética, pero la biopsia es normal. Y una quinta y última forma, que es una forma denominada refractaria. Esta no se da en pediatría, sino preferentemente en adulto a partir de la cuarta quinta década de la vida. Va a presentar síntomas, van a tener anticuerpos que pueden estar persistentes o no, una predisposición genética, pero lo más importante es que después de un tiempo de más de 2 años con dieta, vamos a tener una biopsia que sigue dando atrofia vellositaria. Con respecto a la forma sintomática clásica, como dijimos anteriormente, es más frecuente en la población pediátrica, especialmente en niños menores de 2 años. Los síntomas están relacionados con la lesión intestinal severa, por lo cual muchos de estos pacientes presentarán déficit de vitaminas, minerales y micronutrientes como el calcio, el hierro y el zinc. Además, la alteración de las microvellosidades provocará un déficit de lactasa, generando una intolerancia a la lactosa. Los niños con esta sintomatología tienen una alta sospecha de enfermedad celíaca, pero cabe recordar que también se deben descartar otros cuadros como las parasitosis, sobrecrecimiento bacteriano, alergia alimentaria e inmunodeficiencia que pueden generar cuadros similares. Los síntomas más destacados de esta forma clínica sintomática clásica van a ser la diarrea crónica y o malabsortiva, la distensión abdominal, la pérdida de peso y la desnutrición crónica. Dentro de esta forma clínica existe una presentación grave llamada crisis celíaca, que se va a caracterizar no solo por los síntomas anteriormente descritos, sino también por una hipoproteinemia, una hiporexia,
edema de miembros inferiores y alteraciones en el medio interno, como la hipocalemia y la hipocalcemia, y también micronutrientes como el zinc y vitaminas. En el caso de la forma clínica no clásica, esta presenta un comienzo un poco más tardío, en pediatría sea en niños mayores y adolescentes. Los síntomas son más leves e intermitentes. Presentan síntomas digestivos más inespecíficos, como puede ser la constipación, el dolor abdominal crónico, la epigastralgia o los vómitos. Y al ser una enfermedad de tipo sistémica, puede manifestarse con uno o varios síntomas de tipo extradigestivos. En el caso, por ejemplo, podemos tener una anemia ferropénica, una talla baja, epilepsia, aftas recurrentes, afecciones a nivel de la piel. Los síntomas más destacados de esta forma clínica van a ser, a nivel digestivo, la diarrea intermitente, el reflujo, los vómitos, la hiporexia o anorexia, el dolor abdominal de tipo crónico, la constipación y alteraciones en el hepatograma como la hipertransaminasemia. A nivel extradigestivo vamos a tener la anemia, aftas orales recurrentes, la baja talla, trastornos en el esmalte dentario. Después, a nivel ginecológico podemos tener menarca tardía, menopausia precoz, abortos, parestesias, tetanias y calambres, cefaleas y depresión. O también podemos tener epilepsias, secundaria a calcificaciones occipitales o lo que se llama ataxia celíaca. La forma asintomática, como dijimos, hay una ausencia de signos y síntomas. Estos pacientes habitualmente son detectados por estudios de rastreo realizados a grupos de riesgo o por hallazgos endoscópicos. En niños mayores de 2 años como en adolescentes, esta forma clínica es más frecuente que la asintomática. Los grupos de riesgo, como antes mencionábamos, van a ser los familiares de primer grado, las enfermedades autoinmunes asociadas o los síndromes genéticos. En la forma clínica potencial, los pacientes pueden estar asintomáticos o tener algún tipo de sintomatología inespecífica, pero presentan anticuerpos positivos, una genética compatible y una biopsia que va a ser normal. Por último, la forma refractaria no se observa en la población pediátrica, es exclusiva de la población adulta, ya que se manifiesta después de la cuarta quinta década de la vida. En estos casos, los pacientes suelen presentar persistencia de los síntomas, de los anticuerpos y generalmente de la lesión histológica por más allá de 2 años de una vez instaurada la dieta. De acuerdo al consenso de enfermedad celíaca, el algoritmo diagnóstico en pediatría va a estar determinado por la sospecha clínica, los estudios serológicos, los estudios histológicos y estudios genéticos. Con respecto a los estudios serológicos, vamos a contar con 2 tipos de anticuerpos. Los denominados autoanticuerpos, en donde encontramos la antitransglutaminasa tisular y el antiendomicio, tanto en su variante IgA como IgG. Ambos cuentan con una muy buena especificidad y sensibilidad, sobre todo en su variante IgA. En cambio, los anticuerpos dirigidos contra la gliadina, que sería la antigliadina de tipo clásica, estas fueron los primeros anticuerpos que fueron desarrollados en la década del 80 y cuentan con una muy baja especificidad y sensibilidad, por lo cual en la actualidad no se recomienda su utilización dentro de la metodología diagnóstica para enfermedad celíaca. Luego, en los últimos años, surgieron los denominados anticuerpos contrapéptidos de la gliadina desamidada, o los DGP. Estos tienen también una variante IgA-IgG. La variante IgG tiene una mejor especificidad y sensibilidad y está limitado su uso a ciertos grupos de pacientes, como pueden ser aquellos pacientes que cuenten con un déficit de IgA. Ante la sospecha clínica de enfermedad celíaca, como dijimos anteriormente, vamos a contar dentro de los estudios serológicos con los denominados autoanticuerpos. En este caso, el principal va a ser la antitransglutaminasa tisular de tipo IgA. Este tiene muy buen rendimiento tanto a nivel de especificidad como sensibilidad. Puede tener alguna pequeña limitación en algún grupo de pacientes como en menores de 2 años, en donde la sensibilidad es un poco menor, por lo cual se recomienda, en caso de ser negativo con una alta sospecha clínica, efectuar un segundo anticuerpo, como el antiendomicio de tipo IgA o la antigliadina DGP de tipo IgG.
si todo aquel paciente con valor de transglutaminasa mayor al valor normal debe ser derivado del especialista. Y como recomendación en el consenso es que la antitransglutaminasa de tipo IgA es recomendada como estudio inicial para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Los anticuerpos antiendomicio, principalmente su variante de tipo IgA, son anticuerpos que también tienen una muy buena especificidad y sensibilidad, pero tienen algunas limitaciones debido a que son de alto costo y operador dependientes. Por lo cual, en las últimas guías, se recomienda no ser utilizados como primera herramienta diagnóstica, sino como un test confirmatorio ante casos dudosos. Los anticuerpos dirigidos contra la gliadina, como mencionamos también anteriormente, tenemos dos tipos. Aquellos anticuerpos dirigidos a los péptidos de la gliadina desamidada, que se denominan DGP, en donde tienen una mejor sensibilidad y especificidad, sobre todo en su variante de tipo IgG, por lo cual la recomendación es para la utilización limitada en ciertos grupos de pacientes, como aquellos que presentan una deficiencia de tipo IgA o en aquellos casos dudosos donde necesite un segundo test diagnóstico. Con respecto a los anticuerpos, como dijimos, antigliadina de tipo IgA-IgG, los clásicos, debido a su baja especificidad y sensibilidad, las guías no recomiendan su utilización dentro de lo que es el algoritmo diagnóstico para enfermedad celíaca. Con respecto al estudio genético, podemos decir que va a estar representado por el sistema de histocompatibilidad, tanto en variante de Q2 como de Q8, en donde el 90% de los pacientes celíacos presentan la variante de Q2 y el 10% restante pueden tener la variante de Q8. En sí, el estudio genético por sí solo no define enfermedad celíaca, sino que me marca si el paciente tiene o no la predisposición a padecerla, por lo cual su utilización está limitada más que nada en aquellos casos dudosos o en aquellos pacientes en donde tengamos familiares de primer grado y uno quiera conocer si contiene o no para el seguimiento la predisposición a padecer la enfermedad. Los estudios histológicos van a ser obtenidos mediante la biopsia de duodeno a través de la vía endoscópica, la cual también nos va a permitir observar ciertas patentes a nivel de la mucosa, características de la enfermedad celíaca, como pueden ser la mucosa en mosaico o a nivel de los pliegues, el signo del peine o el pliegues con festón. A través de estos estudios histológicos vamos a llegar a la confirmación diagnóstica de la enfermedad celíaca, determinando la existencia de atrofia vellositaria, la cual va a estar dentro de lo que es la clasificación de Marsh a partir del grado 3. Entonces, resumiendo, el algoritmo diagnóstico en pediatría va a ser el siguiente. Entonces, ante un paciente con alta sospecha de enfermedad celíaca, se le deberá pedir en primera instancia un dosaje de antitransglutaminasa de tipo IgA acompañado de un IgA total. En caso de el paciente presentar un déficit de IgA o no poder realizarlo, uno podrá agregar el anti-DGP de tipo IgG. Si estos resultados iniciales son positivos, uno en primera instancia deberá derivar al especialista para que evalúe estos resultados y solicitar, en caso de ser necesario, la biopsia de duodeno. Si esta biopsia es positiva, confirmará la enfermedad celíaca. En cambio, si estos estudios iniciales dan negativo, deberé descartar otras causas y realizar un seguimiento clínico, sobre todo en aquellos pacientes que pertenezcan a algún grupo de riesgo. En cambio, si la biopsia fue negativa, podré solicitar en ese caso el estudio de tipo genético HLA de Q2 o de Q8. Si este estudio es positivo, determinará que el paciente tiene la predisposición, por lo cual podré estar en presencia de una enfermedad celíaca de tipo potencial. En cambio, si ese resultado del genético es negativo, descarto la posibilidad de tener enfermedad celíaca, por lo cual tendré que descartar otras causas y realizar seguimiento del paciente.
Dentro del proceso diagnóstico vamos a contar con una cierta cantidad de pacientes, incluidos en distintos subgrupos, en los cuales deberemos tener en cuenta ciertas consideraciones. Por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen déficit de IgA, en donde se define como un valor inferior a 7 miligramos decilitro, la determinación de la antigliadina TGP de tipo IgG es de suma utilidad, por lo cual la primera herramienta diagnóstica en este grupo de pacientes va a ser el dosaje de transglutaminasa de tipo IgA acompañado a la antigliadina de tipo DGP-IgG. En aquellos grupos de riesgo en donde la presencia de la antitransglutaminasa de tipo IgA no presente títulos bajos, definido como menor a 3 veces el valor normal, se va a requerir confirmar con un segundo anticuerpo, en este caso el antiendomicio. Y en los familiares de primer grado, la primera herramienta diagnóstica es la antitransglutaminasa de tipo IgA con el dosaje de IgA total. En el caso que los niños sean asintomáticos, los estudios deberían iniciarse a los 2 años de edad y en caso de ser negativos, el control clínico anual y repetir estudios serológicos cada 2 o 3 años. De acuerdo al consenso de enfermedad celíaca, en aquellos pacientes que estén dentro de los grupos de riesgo, como pueden ser familiares de primer grado, pacientes diabéticos tipo 1, pacientes con síndrome de Down, enfermedades tiroides de tipo autoinmune, enfermedades hepáticas autoinmunes, síndromes genéticos asociados, pacientes con déficit de IgA o miocardiopatías o afecciones a nivel de piel de tipo autoinmune, se sugiere que se debe solicitar test serológicos cada 2 o 3 años en estas poblaciones. Bueno, voy a hacer algunas pequeñas consideraciones en algunos de los grupos de riesgo, como por ejemplo los pacientes con diabetes tipo 1. Estos pacientes se da una mayor asociación en mujeres y cuando el debut de la diabetes es antes de los 4 años de edad. En el primer año de todo debut, los pacientes pueden presentar una importante respuesta inmune, llamada o denominada tormenta autoinmune, la cual produciría un aumento de varios autoanticuerpos, por lo cual estos hallazgos no siempre se correlacionan con enfermedad celíaca, por lo cual pueden verse pacientes con serología positiva y biopsia normal, por lo cual, si esto se da en el primer año de debut, se recomienda no realizar eliminación del gluten de la dieta, realizar control clínico y derivación al especialista, por lo cual se recomienda un control con antitransglutaminasa en forma anual hasta los 4 años luego del debut de la diabetes y posteriormente cada 2 años los siguientes 6 años o siempre que se presenten síntomas. En los pacientes con síndrome de Down, que junto con el déficit de IgA total es la asociación más frecuente no autoinmune, estos presentan una prevalencia variable que va entre el 8 y el 15%, por lo cual se recomienda que deben realizarse controles con antitransglutaminasa tisular de tipo IgA a partir de los 2 años de edad, cada 3 años o ante la presencia de síntomas sugestivos. Bueno, y por último, les voy a dar algunas consideraciones sobre el tratamiento. Como todos saben, el tratamiento para la enfermedad celíaca es la instauración de una dieta libre de gluten en forma permanente. Esto significa retirar de la dieta los elementos que conforman el gluten, que son el trigo, avena, cebada y centeno. Para que un alimento sea considerado libre de gluten, no debe contener más de 10 partículas por millón. Todos aquellos alimentos que sean aprobados para anunciarse como libres de gluten deben contar con el logo oficial, que lo pueden ver ahí en pantalla, y además se sugiere a todos aquellos pacientes celíacos que en forma frecuente puedan consultar el listado de alimentos libres de gluten, ¿no es cierto?, para como refuerzo a su tratamiento. Una de las preguntas que se hacen frecuentemente es cuándo se debe introducir el gluten en la dieta de los niños. Las recomendaciones actuales hablan de que, en primera instancia, se debe mantener una lactancia materna
por lo cual esta es siempre recomendable, independientemente de su efecto sobre el desarrollo de la enfermedad celíaca. Se recomienda introducir la alimentación complementaria preferentemente mientras se esté manteniendo la lactancia, y en todo paciente, independientemente del riesgo genético a padecer la enfermedad celíaca, se sugiere comenzar con gluten en torno a los 6 meses de edad. El amamantamiento y la introducción tardía del gluten posterior al año no modifican el riesgo de enfermedad celíaca en pacientes genéticamente predispuestos. Con respecto al seguimiento, de acuerdo a las recomendaciones vigentes, estas sugieren realizarlo al mes, los 3 y los 6 meses y luego anuales, en donde uno deberá realizar una evaluación clínica, nutricional, una capacitación dietética y un control serológico que estaría dado por la determinación cuantitativa de la antitransglutaminasa de tipo IgA. El control con anticuerpos en pacientes con buena respuesta clínica debe hacerse al año de instaurada la dieta y posteriormente cada 1 o 2 años. Bueno, para ir finalizando, y en base a lo que vimos hasta ahora, podemos arribar a las siguientes conclusiones. La enfermedad celíaca presenta un polimorfismo clínico variado, por lo cual el conocimiento de las distintas formas clínicas que presenta la enfermedad celíaca permitirá arribar a un diagnóstico más precoz. La antitransglutaminasa de tipo IgA va a ser la primera herramienta diagnóstica que uno cuente al momento del algoritmo diagnóstico. También el DGP de tipo IgG será útil ante ciertas situaciones como la inmunodeficiencia de tipo IgA y en situaciones de pacientes sintomáticos que presenten la antitransglutaminasa de tipo IgA negativa. Con respecto al antiendomicio de tipo IgA, va a servir como segunda herramienta para el refuerzo en aquellos pacientes, por ejemplo, que presenten títulos bajos de anticuerpos de antitransglutaminasa de tipo IgA. Por lo tanto, la mejor combinación serológica inicial va a ser, en preferencia, la antitransglutaminasa de tipo IgA con la IgA total. O también se podrá recomendar la antitransglutaminasa de tipo IgA con el DGP de tipo IgG. O en su defecto, si no puedo contar con otro anticuerpo, la antitransglutaminasa de tipo IgA sola. Con respecto a los anticuerpos antigliadina de tipo IgA clásicos, estos no son recomendados para el diagnóstico de la enfermedad celíaca, por su baja sensibilidad y especificidad. La confirmación diagnóstica hoy en día sigue siendo la biopsia intestinal. Y el principal rol diagnóstico de la tipificación del HLA es la exclusión de enfermedad. No se debe indicar aparte dieta libre de gluten antes de la confirmación diagnóstica. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá en esta diapositiva también les dejo el mail del comité para cualquier duda, sugerencia o preguntas que tengan serán contestadas. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, esperemos vernos en alguna otra ocasión. Muchas gracias.